aquí. Ese sería mi fx, que hacia abajo va a ser mi f, ¿no es cierto? Ese sería mi ángulo phi. Y mi ángulo phi, ¿no es cierto? Lo voy a calcular desde acá. Tangente a la menos 1 de 3 cuartos. ¿Sí? Sí. Tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Y tangente 3 cuartos, 36,86, vamos a colocar así. Entonces, phi es aproximadamente 36,87 grados. Ese es mi ángulo con respecto al horizontal. Con respecto a ese ángulo, voy a descomponer mi vector. Por lo tanto, fx va a ser f por coseno de 36,87 y fy va a ser f por seno de 36,87. Por lo tanto, ¿se dan cuenta que es lo mismo que hicimos en el problema anterior? Coseno de 36,87 me da 0,8 y abajo me va a dar 0,6 si no me equivoco. 0,6 veces f. Y listo. Tengo descompuesto, ¿no es cierto? Mi vector. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa? A mí me están dando f, me dicen que vale 8 kilonewtons, por lo tanto lo reemplazo. 0,8 por 8, 0,6 por 8, 6 por 8, 48, 8 por 8, 64, 6,4 y 4,8 kilonewtons. Listo, tengo descompuesto, ¿no es cierto? Tengo las magnitudes de mi vector. Ahora, pregunta. El vector f va a estar alojado en qué cuadrante? En el tercero. ¿Qué dijimos con las componentes de un vector que está alojado en el tercer cuadrante? ¿Cuál? No, X negativo, X negativo, Y negativo. Por lo tanto, cuando yo construya las componentes de mi vector, automáticamente me aparece acá un vector negativo, ¿no es cierto? Para la componente en X, 4 en Y, menos, ¿no es cierto? La componente para abajo, 4,8 kilonewtons en el vector J. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Listo. Tengo descompuestos mis dos vectores, ¿no es cierto? F y Q. Ahora procedo a hacer la suma. ¿Cómo se resolvía la suma? Más allá de ver las fórmulas, chiquillos. Acuérdense que esto es asociativo. Sumo las componentes y con I y J con J. Estoy haciendo la suma de veces. Por lo tanto, la resultante va a ser 0 menos 6,4 en I más 9 menos 4,8 en J. Menos 6,4 en I más, esto me da 4,2, gracias, en J. Fijémonos un poquito. Lo que acabamos de obtener es lo que yo les decía en clase, que tenemos que obtenernos un par. Aquí es donde tenemos que detener. Esto es un disco par. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? La resultante, abuelo pájaro, tanteando, habíamos dicho que iba a estar en el segundo cuadrante. ¿Qué componentes, qué signos tienen que tener las componentes de un vector que está en el segundo cuadrante? Y negativo y positivo. ¿Se dan cuenta cómo? Ya, listo. Va teniendo cuadra, exactamente. Vamos bien, vamos bien. Listo. Por lo tanto, nuestra resultante va bien. De aquí no es necesario hacer todavía ningún cálculo más, porque ya tenemos la mitad del problema resuelto. Como ya obtuvimos la resultante, ¿no es cierto? Nosotros queremos saber cuál es la fuerza que se le opone para que anule a esta fuerza resultante. ¿Y de dónde saco esa fuerza resultante? Exactamente de esta misma. Sería la tensión IC va a ser esta fuerza, ¿no es cierto? Su componente que está apuntando en el X negativo, perdón, su contraparte va a tener que estar apuntando hacia el otro lado. Más 6,4 kilonewtons en el eje Y. La componente vertical va a tener que estar apuntando hacia abajo. Hacia abajo. Menos 4,2 kilonewtons. ¿En qué cuadrante va a estar alojado esa fuerza? En 4. X positivo y Y negativo. Estamos bien.
hago todo el desarrollo que me está pidiendo el problema. Calculo la magnitud. ¿Cómo calculo la magnitud? Una persona, por favor, chiquillos. Uno. ¿Cómo calculo la magnitud a partir de las componentes? Pitágoras. Gracias, Pitágoras. Entonces, 6,4 al cuadrado más 4,2 al cuadrado bajo raíz cuadrada y me da, ¿no es cierto?, la magnitud del vector. Y empiezo a calcular, ¿no es cierto?, ya los valores con una certeza de que voy bien orientado, ¿no es cierto? 6,4 más 4,2, 7,65. Esa es la magnitud de mi vector. Ahora, como me piden en la letra C construirlo, yo ya sé que el vector contraparte que tiene que anular el sistema va a estar en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, lo construyo a partir de este mismo dibujito. Este sería TI, este sería TX. Por lo tanto, ¿quiénes tenemos usado? Alfabeta, vamos a usar K. Por lo tanto, el menor ángulo que permite describir este vector, ¿no es cierto?, con respecto al eje X, lo voy a calcular por funciones trigonométricas. Entonces, voy a tener el X, voy a tener 6,4 kilonewton y hacia abajo voy a tener 4,2. Por lo tanto, el ángulo va a ser tangente a la menos 1, cateto opuesto. Eso decía yo, chicos, a esta altura esa materia tiene que estar manejada. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. Sí, tangente de 4,9 dividido 6,4, 33,27. Signo negativo con respecto al eje X. ¿Por qué es negativo? Porque el ángulo lo estamos midiendo en sentido horario. Todos los ángulos, nosotros vimos en la primera clase, los ángulos en sentido horario se miden de forma negativa. Entonces, fíjense, esta es la magnitud. Esta es la magnitud. Esta es la dirección. El sentido sería que está en el cuarto cuadrante. Magnitud, dirección, sentido. Magnitud, dirección, sentido. Ya, chiquillos, les voy a dar una ayudita. En la prueba va a aparecer un problema de trigonometría y dos problemas de descomposición de vectores. Entonces, uno de los problemas va a ser muy parecido a este. Si es necesario, lo volvemos a repetir, pero necesito que me digan si lo entendieron o no, qué parte reforzado. Si yo lo pudiese dividir en partes, ¿cómo sería? Lo primero, compresión de lectura. Que estos chiquillos, la mayoría de los que se caen, la mayoría de los chiquillos se caen en compresión de lectura, que no entienden, no saben bajar la información del enunciado. Entonces, lo primero, compresión de lectura. Lamentablemente, chiquillos, aquí me quiero poner un poco catedrático, la comprensión de lectura no hay forma de mejorarla que leyendo. Con esto yo no estoy diciendo que serían los libros de física que les estoy pasando, pero lean, lo que sea. Si les gusta Harry Potter, lean Harry Potter, no sé lo que está pegando ahora, pero lean, chiquillos, porque la comprensión de lectura se gana leyendo. Entonces, primero, bajar la información del enunciado. ¿Qué datos tengo conocidos y cuáles son mis incógnitas? Si yo no entiendo lo que me están preguntando, ¿no es cierto?, no voy a poder resolver el problema. Entonces, lo primero, hacer un diagrama simplificado con toda la información, ¿no es cierto?, que el enunciado está explicando, tanto gráficamente como en el enunciado. Segundo, diagrama de cuerpo libre. Fíjense cómo no hago ningún cálculo todavía. Diagrama de cuerpo libre. Porque en el diagrama de cuerpo libre tienen que estar reflejadas todas las fuerzas que van a estar participando. Muy probablemente el primero va a ser un borrador. No importa, chiquillos. Gasten más hoja. Una hoja más, una hoja menos. Hacen un primer diagrama de cuerpo libre, referencian todas sus fuerzas que están participando y después lo dibujan depurado, lo dibujan limpio. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, lo que me estaban pidiendo era calcular cuál era la magnitud y dirección de esa fuerza, ¿no es cierto? De hecho, el enunciado ya nos estaba ayudando, nos decía que estaba en el cuarto cuadrante, tal que anulara las otras dos fuerzas resultantes. Por lo tanto, en el fondo, tenía que sumar las fuerzas conocidas, calcular su resultante y a partir de la resultante obtener la magnitud de dirección. Listo, diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, fíjense cómo nace inherentemente el tercer paso, que es hacer la descomposición.
todos los vectores que sean necesarios descomponer, los vamos a descomponer con función trigonométrica. ¿Cómo los descomponemos con función trigonométrica? Construyendo un triángulo rectángulo. Siempre que podamos, generamos un triángulo rectángulo. En este caso solamente teníamos, ¿no es cierto?, una fuerza, que eran los 8 kilonewtons, ¿no es cierto?, que los íbamos a descomponer de esos componentes verticales y horizontales. Cuarto, ¿no es cierto?, una vez que yo ya tengo hecha mi diagrama de cuerpo libre y todas mis fuerzas descompuestas, si acabo de ser yo más fuerza, la descompongo, ¿no es cierto?, hago la sumatoria de fuerzas en este caso. ¿Ya? Y esa es la parte ya matemática. Entonces, para mí, chiquillos, el 50% del problema está acá, de acá para acá. Hasta el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ahí está el 50% del problema. Porque entendiendo lo que estoy haciendo, esta parte se hace sola, entre comillas. ¿Ya? De otra forma, es más fácil entender lo que estoy haciendo. Para mí, la otra parte importante, que esto ya es la parte matemática, 1, 2, 3, 4. Ahí, el paso 4 importante, entender cómo voy. Ese resultado me tiene que decir más o menos si estoy orientado o no. ¿Por qué? Porque ya este enunciado, ¿no es cierto?, de alguna forma me está diciendo que esta fuerza tiene que estar para acá. Si yo no lograba ver que la resultante de sumar estas dos fuerzas estaba en el segundo cuadrante, perdón, ¿sí?, me podía dar cualquier resultado. Y yo hubiese pensado que está bueno. Pero por eso les enseñé en clase, chiquillos, el método geométrico. Pueden traer reglas, transportadores, cuadros, lo que necesiten. Esa parte no se les voy a prohibir, chiquillos. Al contrario, ojalá usen el transportador porque es de mucha ayuda. ¿Ya? Con hojas cuadriculadas es mucho más fácil. Luego, ¿no es cierto?, como yo hago un tanteo acá, ¿cómo voy? Veo que la resultante está en el segundo cuadrante, perfecto, perfecto, voy bien, sigo progresando. Calculo, ¿no es cierto?, a partir de esta fuerza, calculo las componentes, calculo la resultante con el teorema de Pitágoras, como con la compañera, y con la función trigonométrica de tangente, aplico, ¿no es cierto?, el ángulo. Esto es lo que les va a aparecer en la prueba, chiquillos, 2 veces, 2 problemas. ¿Ya? Y estaremos. Siempre los vectores tienen magnitud, dirección y sentido, chiquillos. Magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Ojo, esto es algo que lo